Buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Isabel Gallego, soy Product Manager del área de marketing digital de DKS y hoy nos acompaña Osvaldo, el director de nuestro máster en Cloud CRM Marketing y el CEO de Alpha Digital Consulting. Hola, buenas tardes, Osvaldo. Hola Isabel, buenas tardes. Hemos organizado esta Open Class junto con Carlos Ortega de Salesforce para hablaros un poco de cómo la IA os puede ayudar en vuestro trabajo en el día a día. Y ya os dejo con ellos para que os cuenten todo lo que han preparado para nosotros. Muchas Gracias gracias. Isabel. Gracias Isabel. Buenas tardes con todas las personas que se han conectado. Muchas gracias de antemano por ello. Hemos preparado esta masterclass con Carlos. La verdad que lo que nos trae aquí, y habíamos pensado mucho en el nombre de esta masterclass, ¿no? Y decíamos, la IA que trabaja contigo. Y precisamente el título que mostramos ahora en la diapositiva es que precisamente trabaja contigo tanto con los empleados, con los clientes, y nos permite trabajar de una manera orquestada para poder avanzar los objetivos de negocio. Yo poco más voy a darle el paso a Carlos Ortega, arquitecto senior en Salesforce, y que nos va a dar una visión bastante completa. Vamos a intentar que esto sea un conversatorio un poco con diferentes posturas, ¿no? Desde un consultor, desde un fabricante, desde inclusive una persona que quiere adentrarse en el mundo de Salesforce a partir de la inteligencia artificial o lo que es Agentforce. Buenas tardes, Carlos. Hola Osvaldo. Bueno, iba a empezar con la slide esta horrenda que siempre presentamos en Salesforce cuando hablamos de nuestros productos, pero mejor voy a presentarme. Como ha comentado Osvaldo, Isabel, soy Carlos Ortega, soy arquitecto dentro de la parte de preventa de Salesforce, es decir, les ayudo a mis compañeros a poder cerrar deals. Llevo casi 10 años en Salesforce y tengo algunas cuantas certificaciones y el All-Star Ranger, que son más de 600 badges, etcétera. Es decir, es algo de conocimiento tengo de la materia y vamos a ver si podemos compartir ese conocimiento con todos vosotros, ¿vale? Eh, y un poquito lo que comenta Osvaldo, es decir, y creo que es importante, es decir, nosotros desde la visión que tenemos en Salesforce de toda la agencia, todo lo que sea la inteligencia artificial generativa, etcétera, no viene a reemplazar el trabajo humano, sino que viene a complementar el trabajo de un ser humano con la ayuda de un agente, donde al final ese agente te ayuda a resolver mejor las situaciones, ¿no?, que tienes en tu día a día, ya seas un marketeer, ya seas un operador de atención al cliente, ya seas vendedor, ya seas una persona que vende productos a través del e-commerce. Es decir, ayudamos en ese sentido a a todas las personas, ¿no? Y Salesforce en este caso, cuando empezó hace 27 años, empezaron con lo que llamamos nosotros el Customer 360, es decir, es la visión completa del cliente teniendo de centro a todo el cliente. Ahora que estamos viendo la irrupción de todos los agentes, lo que vemos es cómo los que van a trabajar conjuntamente son humanos y agentes, no de manera, es decir, los agentes vienen a reemplazar el trabajo humano, ¿vale? Y todo eso al final, ¿para qué? Para que al final podamos ser más productivos, al final podamos optimizar los costes de todas nuestras operaciones y podamos traer más revenue a las empresas, ¿vale? Como veis aquí, al final es el 40% del trabajo de las empresas del Fortune ya trabajan con lo que llamamos nosotros el Agentic Enterprise, ¿vale? Es decir, eso es cómo introducimos toda esta parte de inteligencia artificial generativa, lo que nosotros empezamos a llamar hace ya 18 meses agentes, es decir, es lo que al principio escuchábamos de copilots, etcétera, que otras empresas del sector utilizaban, nosotros empezamos a llamarles agentes, ¿no? Es decir, porque al final lo que hacen es ayudarnos a elaborar, a llevar a cabo todas nuestras tareas, ¿no? Pero claro, nos encontramos que al final hay problemas, es decir, si nos traemos simplemente un ChatGPT, un Gemini, a lo que estamos haciendo, al final lo que tenemos no estamos teniendo el contexto. Hay una serie de limitaciones y barreras que lo que hacen es impiden que podamos sacarle el máximo provecho a todos esos modelos que son muy buenos, que pues, al final, pues cuando vemos a ChatGPT y le preguntamos cosas,
pueden hacer que pues, no sean deterministas. Eso es lo primero. Es decir, le podemos preguntar exactamente la misma pregunta dos veces a Gemini o dos veces a ChatGPT que obtendremos dos respuestas totalmente distintas. Y ese es uno de los problemas que tenemos cuando estamos utilizando lo que son los modelos LLM. Me refiero pues a Claude, a Gemini, a ChatGPT. No son deterministas. Lo que son mentirosos muy confiados en sí mismos, es decir, es que al final te mienten muy bien y al final siempre nos hemos visto, seguro que todos nos hemos encontrado en una situación que decir, le pones alguna cosa que sabe que falla y dices tú, oye, te has equivocado, ¿no? Y efectivamente lo que te dice, sí, sí, es verdad, perdón, disculpa, me he equivocado, esta es la respuesta correcta, ¿no? Pues esa falta de determinación es lo que nosotros intentamos solventar con nuestra visión de los agentes y cómo podemos implantarlo en cualquier caso de uso. Luego veremos al final cómo evoluciona toda esta parte de casos de uso. ¿Vale? Y principalmente podemos llevarlo a cabo a través de o cómo transformamos lo que serían las empresas con básicamente cuatro sistemas sobre los cuales ya están trabajando, aunque no lo sepan, ¿no? Por un lado, si vemos de abajo a arriba, el sistema de contexto, el sistema de trabajo, el sistema de los agentes y el sistema de engagement, ¿no? Es decir, es el sistema de contexto del contexto que al final trae todo el dato de la empresa hacia el cliente, hacia los agentes, hacia esa parte de enterprise. La parte de System of Agency, donde al final orquestamos todo el trabajo. La parte de System of Work, que es las diferentes aplicaciones que vamos a estar utilizando, en el caso de Salesforce, Sales, Service, Marketing, Commerce, etcétera. Pero también puede ser vuestro ERP, que puede ser SAP, etcétera, ¿no? Y podemos conectarnos todos esos sistemas, ¿vale? Y la parte de engagement, que es lo que al final conecta tanto a los empleados, es decir, es nuestros usuarios internos de las diferentes aplicaciones, sistemas, etcétera, con nuestros clientes. Es decir, eso de cómo interactúa las empresas con sus clientes, ¿vale? Si vamos un poquito más en detalle, y aquí en este caso hablamos ya de lo que sería la plataforma de Salesforce, y cómo vemos estos cuatro sistemas, por un lado, y como veis la parte de abajo, que creo que es un elemento que es totalmente crucial, que es el Trust Layer. Nosotros, por un lado, somos independientes del LLM, es decir, nosotros no estamos casados con OpenAI o con Anthropic, con Gemini o con Llama, sino al final es el usuario, es decir, las compañías que contratan Salesforce van a poder decidir cuál es el modelo que mejor les sirve para sus casos de uso, etcétera, ¿vale? Es decir, ellos pueden, pues, mis clientes al final lo que pueden hacer es, pues yo en este caso me funciona mejor OpenAI que Anthropic, o me funciona mejor Gemini, o para este caso mejor utilizar Gemini y para este otro utilizar, por ejemplo, OpenAI. Por un lado somos lo que serían agnósticos a esa capa de LLMs, pero por otra parte, y creo que es súper importante, es la parte que llamamos Trust Layer. Es decir, toda la información que yo tengo recabada de, por ejemplo, Osvaldo como usuario, como cliente me refiero, o como Carlos como cliente, al final no se traspasa nunca al LLM. Es decir, nunca aprende o nunca tiene información confidencial de nuestras empresas. ¿Y esto qué es clave? Porque al final es cuando también preguntamos, por ejemplo, a ChatGPT, casos clásicos, si tú preguntas cosas genéricas a lo mejor de tu empresa, a lo mejor te está utilizando información también de la competencia. En este caso, porque al final recaba toda la información que tú le pones en un chat, al final eso va al modelo y va a aprender de todo ello. En nuestro caso, con este Translayer, impedimos que eso pase. Nunca información de Osvaldo como cliente o Carlos como cliente nunca va a ser compartido directamente con ningún modelo. ¿Vale? Por otro lado, y empezamos de abajo para arriba, la parte de System of Context, ¿vale? Que lo que nosotros llamamos el Data 360 ahora, que lo cambiamos de nombre, también somos expertos en cambiar nombres en Salesforce. En Data 360, lo que antiguamente era Data Cloud, lo que antiguamente era Salesforce CDP, ¿vale? Lo que es toda la información, el contexto que tenemos del cliente, que puede ser información estructurada o no estructurada, es decir, información que podemos ingestar de Sales, Service, Marketing, etcétera, o de ERP que tengáis, de SAP, por ejemplo, pero además podemos incluir información no estructurada, como pueden ser documentos PDF, vídeos, audios, etcétera. ¿Para qué?
para que la gente sea capaz de utilizar toda esa información cuando está interactuando, ya sea con un empleado o ya sea con un cliente. ¿Sí? Como veis, hay hablamos de CDP, que es lo que sería la Data Cloud de toda la vida, hablamos también de MuleSoft, porque también podemos integrarnos con sistemas tanto on-premise como en otras nubes que tengamos, tenemos informática que lo hemos adquirido recientemente, tenemos la parte de Tableau, y tenemos una parte importante que también cabe destacar, que es la parte del zero copy. Es decir, yo me puedo conectar a mi data lake, en este caso Snowflake, Databricks, Redshift, Azure, y yo puedo utilizar sin copiar, o sea, sin tener que replicar el dato de un sitio a otro. Y eso es lo que mejora es, desde un punto de vista de gobierno del dato, es decir, sé que un dato que está ahí, que está trabajado y que al final han creado scores, han creado diferentes modelos, eso no hay que copiarlo. Por lo que al final siempre tengo el centro de verdad, lo tengo ahí y yo puedo ir a accederlo sin tener que copiarlo. ¿Vale? Si me permites aquí, Carlos, antes que pases, me parece muy interesante esta diapositiva que se actualiza evidentemente en toda esa parte modular que tiene Salesforce. Ya veo algunas preguntas por aquí, también un poco orientando. La verdad que todos estos productos que una empresa tanto pequeña, una small business, una pyme, hasta una corporación, una empresa muy grande, puede ir modulando e incluyendo cada uno de los productos en función a la necesidad de negocio, ¿no? Aquí hay una correspondencia directa en marketing, en ventas, en toda la parte de operaciones, pero que nos permiten ir creciendo poco a poco y ir implementando esa solución para ese caso de uso que ahora entraremos, ¿no? Yo simplemente quería resaltar eso y también ver que hay necesidad de que el ser humano evidentemente monte todo esto y lo mantenga, ¿no? O sea, cuando nos preocupamos muchos en ingeniería, en tecnología o en otros sectores, esto tiene que mantenerse y tiene una hoja de ruta muy específica y vemos que en cada caja, en cada sistema, tanto de engagement, de agency, de work o de contextual, tiene que haber una especialización. Entonces el rol de las personas que trabajen tanto en la parte tecnológica o en la parte de negocio tendrán que ir un poco enfocado también a estos productos que resuelven necesidades de negocio muy concretas. ¿Vale? Vamos a ir ahondando un poquito con Carlos, pero vamos a bajar esto, pero este esquema me parece muy genial y además que te permite ver pieza a pieza. ¿Vale? Gracias, Carlos. Nada. Como os comentaba, la parte de System of Work es lo más habitual, es decir, es donde están todas las aplicaciones donde al final estamos generando información, donde están interactuando tanto empleados como a su vez en el sistema de agéntico agentes, es decir, es que nos pueden ayudar a solventar problemas en la parte de sales, por ejemplo, haciendo resúmenes de cuentas antes de, por ejemplo, tener una cita con un cliente, ayudarnos a, por ejemplo, a resolver mejor los casos y más rápido, porque yo le puedo preguntar a la gente específicamente sobre la knowledge base que tenemos, etcétera. Pues al final la gente me puede ayudar. En la parte de marketing, por ejemplo, me puede ayudar a crear campañas a partir de un briefing que yo le pueda dar a la gente. O en la parte de loyalty también, pues a crearme directamente promociones del sistema. O, por ejemplo, incluso dentro de Salesforce, a generarme directamente flows, ¿vale? Que es una parte específica de automatización de procesos que al final yo puedo, mediante inteligencia artificial generativa, decirle, oye, créame un flow que haga esto y esto, ¿vale? Por otro lado, la parte agéntica, es decir, es toda la capacidad, que ahora entraremos más en detalle, de, por un lado, interconexión con los canales, es decir, al final, si vamos directamente, por ejemplo, que sería un ChatGPT, etcétera, el único canal que tenemos es la web, ¿no? Y tenemos que ir a la página web específica o a la aplicación móvil a hablar con él. Aquí nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo mediante voz, es decir, yo puedo estar hablando por teléfono directamente con un agente implementado de Salesforce cuando me está llamando a atención al cliente. Puedo hacerlo a través de WhatsApp, puedo hacerlo a través de la web, puedo integrarlo en cualquier lado. ¿Vale? Y todo esto al final es también con la capacidad que tenemos de poder construir agentes todas de manera muy sencilla, que veremos un pequeño detalle
de ellas, ¿vale? Y finalmente la parte de System of Engagement, que es la parte de canales. La canales directamente hacia afuera. Normalmente, o principalmente nosotros vamos a utilizar Slack, por ejemplo, internamente. Nosotros internamente en Salesforce utilizamos Slack, pues ya lo compramos hace ya unos cuantos años y estamos obligados a hacerlo, pero es una solución fantástica a la hora de poder interactuar no solo entre humanos, sino también entre agentes. Es decir, nosotros tenemos implementados diferentes agentes donde, en este caso, Slackbot es el que nos permite interactuar con cualquier agente que tenemos integrado o que hemos desarrollado, por ejemplo, dentro de la parte de Sales. Es decir, es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una sesión con un cliente, directamente le podemos preguntar a Slack por situaciones parecidas y nos va a poder dar todo ese contexto, nos va a dar ejemplos de cómo trabajar, ¿vale? Ok, si pasamos a la siguiente slide, a ver si aquí no me equivoco, aquí, perfecto, ¿vale? Principalmente vamos a tener, o centrándonos en el mundo de esta parte de agéntica, tenemos dos elementos que son más o menos monolíticos, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la parte agéntica, donde vamos a tener las diferentes experiencias a través de diferentes canales, conversaciones, somos capaces también de personalizar la web en función de la conversación que tiene la gente, vamos a poder orquestar la comunicación a través de diferentes agentes que vamos a poder utilizar, vamos a poder controlar todo lo que hace la gente y vamos a poder operar, es decir, hacer acciones no solo dentro de los sistemas Salesforce, sino también, por ejemplo, con el ERP o con el sistema de evoluciones que tengamos, etcétera. Y todo eso en base a la parte del contexto que hemos hablado, ¿no? Es decir, con toda la información que tenemos del cliente en todo momento, ¿vale? Que se puede capturar tanto en real time como información que está que pues un documento documentos PDFs, etcétera, que vamos a ir cargando y que vamos a ir actualizando, ¿vale? Con esto en detalle. Y aquí a finales podemos dar un poquito más de review o un poquito más en detalle de los cuatro sistemas que comentábamos. La parte de contexto, donde al final para mí creo que lo más importante es la parte de zero copy, es decir, es cómo puedo utilizar cualquier dato que esté en los data lakes del cliente más la información que tenemos de todas las aplicaciones directamente. La parte que os comentaba, esto es cómo podemos crear un agente, pero eso entraremos más adelante. Pero aquí sí que quiero añadir otro pequeño palabrejo, que es la parte del RAG. Normalmente cuando tú hablas con ChatGPT, etcétera, no tiene contexto de quién eres tú. Siempre tienes que explicárselo, ¿no? Decir, oye, trabajo para Salesforce y quiero que hagas como si fueses un comercial de Salesforce que va a presentar sus productos. Claro, ahí la información que tiene es toda muy vaga, es decir, es todo lo que ha podido recopilar él, pero no es información que tengo yo confidencial que no está en ningún sitio. Eso es lo que hace el RAG, es el grounding, es contextualizar cualquier conversación que tú tienes con un agente con la información en este caso que te está aportando Data Cloud, ¿no? Con toda la información que hemos comentado antes. Pues este palabrejo que en la parte, hablando de agentes y de inteligencia artificial generativa, el RAG, es súper importante porque lo que hace es contextualizar. Entonces, cuando tú estás comentando, estás interactuando con el LLM, siempre te va a poder contestar en base a tu contexto. ¿Quién eres tú? Él ya sabe que es Salesforce porque tú le estás dando la información. Tú ya sabes por ejemplo, cuál es tu cliente porque se lo estás diciendo, ¿no? Ese tipo de cosas, o por ejemplo, cuando tenemos en la web, a mí no me hace falta, cuando yo hago un agente, no me hace falta saber, por ejemplo, qué páginas ha visitado antes, porque toda esa información lo está recogiendo, toda esa navegación que ha hecho previa el usuario, eso le está llegando automáticamente en tiempo real a la gente y lo sabe. Por ejemplo, si hemos visitado, otro caso de uso típico es, alguien ha visitado el caso de uso o sea, perdón, alguien ha visitado la página de darse de baja y, por ejemplo, vuelve a otro sitio, a otra página, y él pregunta, el agente ya sabe que el cliente tiene cierta intención de darse de baja, con lo cual podría gestionar esa conversación de una manera mucho más ágil. ¿Sí? Ok. En la parte del work, al final aquí sabemos todos perfectamente qué es lo que funciona. Tenemos sales, service, todos los procesos de negocio que queramos hacer, que llevamos haciendo, en este caso en Salesforce, 27 años, los vamos a seguir teniendo aquí.
Y al final lo que vamos a poder hacer es que la gente pueda utilizarlos. ¿Vale? En la parte de engagement, finalmente, es todo lo que sería la interconexión de cualquier conversación, cualquier proceso de negocio que tengamos desarrollado dentro o fuera del ecosistema Salesforce, vamos a poder orquestarlo directamente, todo conversacional y todo unificado, ¿vale? Que es por lo que al final es algo un poco distinto, es decir, es cómo interactuamos ya directamente con las aplicaciones. Con Slack podemos ir mucho más allá de una y otra vez repetir pantallas. Hay procesos que son más sencillos explicarlos que clicar. Sigue habiendo casos en los que es mucho más sencillo seguir clicando pantallas en vez de explicar, ¿no? Por ejemplo, y cámbiame el color. Son 2 clics. Tarda más en escribirlo que en hacerlo, por ejemplo, ¿vale? Pero Slack lo que nos va a permitir es que yo pueda acceder a cualquier aplicación del sistema de una manera transparente, ¿vale? Si ahondamos un poquito más en todo lo que sería el ecosistema, etcétera, hay también una parte importante que es la parte de App Exchange. El App Exchange es básicamente como el App Store que tenemos en Apple o el Google Play en Android. Pues tenemos un ecosistema parecido dentro de Salesforce, donde al final tenemos un montón de partners, como por ejemplo de Osvaldo, etcétera, que lo que hacen son construir aplicaciones que nosotros vamos a poder utilizar dentro de nuestro ecosistema. ¿Vale? Y eso también forma parte de Agentforce, porque al final también todas esas aplicaciones con esos casos de uso que están desarrollando, también podemos utilizarlos, ¿vale? Y podemos desplegarlos y podemos consumirlos. Yendo más en detalle y aterrizando un poquito más es qué es Agentforce y cómo funciona, ¿vale? Lo primero de todo es saber cuál es la anatomía de un agente. Un agente en Salesforce al final tiene básicamente dos partes que por un lado son los tópicos, los topics, y por otro lado las acciones. Los topics vienen a ser básicamente las instrucciones, las tareas que va a tener que hacer ese agente en esa situación. Es decir, podemos tener muchos agentes y cada agente puede tener diferentes topics. Son intenciones, son acciones que van a poder, o sea, tareas que van a poder realizar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un hotel, tendríamos por un lado el agente, el que está en el mostrador de recepción, y él se encargaría de, por ejemplo, gestionar las reservas. Si tú le preguntas al de agente de reservas y le preguntas, por ejemplo, si quieres desayunar algo, lo que va a hacer es, oye, te dirijo hacia el agente por ejemplo, de restaurante, donde al final ahí te tomaría nota, te lo mandaría directamente al servicio de habitaciones, etcétera, ¿sí? Para que veáis que podemos acotar diferentes acciones para no tener ahí todo un revolutum de un montón de topics que al final la gente no va a saber bien qué hacer, ¿vale? Por otro lado, tienen las acciones. Esas acciones es que al final es como respuesta a lo que sería la conversación del cliente, va a tener que hacer cosas, que puede ser ejecutar un proceso, puede ser cambiar un registro, puede ser ingestar o insertar un registro, típico, cambiar por ejemplo, el tema de las devoluciones, ¿no? Eh, te cambio la fecha de entrega, porque me dices que mañana, por ejemplo, mañana me voy de viaje, no voy a estar. Por favor, cámbiame la fecha de entrega. Pues ese cambio en la base de datos lo está haciendo la gente a través de lo que llamamos las acciones. La parte del contexto, que es lo que hemos comentado antes, que sería toda la información a la que tiene acceso la gente. Y esto también es súper importante dentro del mundo de Salesforce, que al final tú le puedes acotar específicamente la información que quieres acceder. Cosa, por ejemplo, que en la competencia o en otras plataformas no pueden hacer. Al final es cuando tú le das acceso a todo. No hay manera de decir como si, por ejemplo, pasa en Salesforce. Oye, tú eres Carlos y solo tienes acceso, por ejemplo, a los leads o a las oportunidades de Madrid. No puedes ver las de Barcelona, ni las de Bilbao, ni las de Valencia, ni las de Sevilla. Nosotros en Salesforce sí podemos hacerlo. Entonces, eso es súper importante porque al final le estás acotando exactamente el acceso. No es un ente divino que puede hacer y deshacer lo que quiera con muchísimo riesgo, como hemos visto seguro en noticias que habéis visto que han generado un montón de problemas en muchos casos, ¿vale?
Por otro lado, la parte del knowledge, es decir, es donde al final vamos a poder hacer o vamos a poder acceder a fuentes de información revisadas y ya hechas para que al final podamos tener mejor información en el agente. Y luego después asociado a los canales, cómo tenemos la experiencia del usuario, ya sea a través del canal de voz, de WhatsApp, del email incluso. Podemos hacer ya el two-way email, que es lo típico que cuando tú tienes el no reply en el email, en marketing ya somos capaces de, si alguien contesta el email, un agente pueda contestarle en tiempo real. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Al final es, y como os comentaba, es muy importante que al final la gente también acotemos qué le queremos dejar hacer y qué no le queremos dejar hacer, ¿no? Y, por ejemplo, el byte coding es muy fácil, es decir, es eso típico de créame una aplicación que haga tal. Pero claro, es una cosa que al final tú lo haces un poquito por afición, pero el va a operar una compañía de manera byte puede ser muy compleja y al final puede tener un impacto económico muy alto. Entonces, justamente lo que hacemos nosotros es, por un lado, hacer que los agentes sean deterministas y por otro lado es poder evaluar en todo momento qué es lo que está haciendo la gente y por qué. Y esto también es una diferencia abismal respecto a lo que pueden ofrecer otras soluciones, ¿no? Podemos testear un agente antes de que lo pongamos en producción, podemos evaluar todos los elementos que está haciendo, podemos observar todas las comunicaciones, todas las conversaciones que está teniendo el cliente y de hecho también podemos utilizar los propios LLMs para poder optimizar esas respuestas. Es decir, es al final hacer ese ciclo completo de operación de un agente, ¿vale? Que es justamente lo que os he representado aquí, ¿no? Es decir, es cómo podemos construir un agente, ya sea con scripting, ya sea con el builder tradicional que tenemos, donde al final es solo utilizando lenguaje natural podemos crear un agente, podemos testar ese agente que hemos creado previo a poder hacerlo, evaluar todas las respuestas que hace y luego después observar y gestionar. Con lo que al final podemos hacer que sean autónomos, pero que no sean independientes. Es decir, es que vemos ahí la pequeña diferencia que hay entre dejar que alguien lidere, es decir, por ejemplo, lo que tenemos en el mundo real, yo que soy muy techie, y por ejemplo con OpenClaw o con Claude, pues tú le dejas un Mac mini y eres capaz de hacer muchas cosas. Puede hacer muchas cosas, pero a veces lo puede hacer muy mal y puede consumir muchos recursos. Pues con esto lo que podemos hacer es que sean autónomos, pero que no sean independientes y no rompan nuestras líneas rojas que podamos demarcar para decir, oye, puedes llegar hasta aquí, no te puedes sobrepasar. ¿Vale? Ok. Esto, por ejemplo, que lo he añadido para que lo tengamos un poquito en presente, porque al final creo que es otro elemento crítico, es la parte que comentamos al principio de cómo hacer determinista una conversación con un agente, ¿no? Al principio hablábamos de, oye, yo quiero que si 2 veces le pregunto la misma cosa a la gente, las 2 veces me responda lo mismo. No que una vez me diga azul y otras veces me diga morado. Y con esto lo vamos a poder hacer con lo que hemos sacado, justamente hemos sacado ya GA, llevamos con esto tenemos en pilotos y en betas desde octubre, pero con Agentforce Script lo que vamos a poder hacer es hacer determinista una conversación con el cliente. Es decir, que si, por ejemplo, eh, puedo escalar una conversación, lo haga. Esos if-else que normalmente cuando tú lo haces en lenguaje natural, él no lo interpreta como un programa que está leyendo, sino lo está entendiendo como condicionantes, pero que no está tomando como algo sólido sobre lo cual basarse. Y en este caso, con Agentforce Script, lo que estamos haciendo es que toda la conversación que podamos tener con un agente pueda ser determinista. Acciones que queramos hacer sean deterministas. Y eso es un gran cambio versus a lo que hemos estado viendo en el pasado, en estos últimos 2 años más o menos que llevamos hablando de copilots, de ChatGPTs, etcétera. ¿Vale? Otro de los elementos que también quería enseñaros un poquito
para que veáis un poco cuál es el look and feel de toda esta parte, es la parte de observabilidad, ¿no? Es decir, cómo podemos analizar toda la conversación que tenemos, que los agentes están teniendo con nuestros clientes. Cuando estamos exponiendo a un agente en, por ejemplo, una web, pues al final tenemos un montón de conversaciones. Podemos tener miles de conversaciones, perdón, en tiempo real. Y claro, lo que queremos hacer es que si hay algún tipo de error, hay algún tipo de desviación sobre lo que estamos esperando, queremos accionar sobre eso para que la gente funcione como está esperado, ¿vale? Y entonces tenemos diferentes piezas, como veis aquí, la parte analítica, la parte de optimización de los procesos y la parte de salud de los procesos, donde al final tenemos un montón de métricas donde podemos ver tiempos de respuesta medios. Si a lo mejor tarda demasiado un agente, pues al final tiene impacto, por ejemplo, en la experiencia que está teniendo ese usuario con el agente, ¿no? Si vemos que al final tarda 5 o 6 segundos, la persona dice, ostras, ¿qué le pasa a esto? Voy a refrescar la pantalla, a lo mejor puede ser peor, ¿no? Y todo esto vamos a poder hacerlo también dentro de lo que sería el ecosistema de Salesforce, ¿vale? Donde al final estamos viendo, como veis, toda la parte de la traza de la sesión, con los diferentes momentos que tenemos dentro de la conversación, toda la parte de integración, la parte del RAG, es decir, si está viendo o está entendiendo correctamente todo el contexto de esa conversación y el feedback que también estamos recibiendo también por parte del usuario. No solo con los thumb up, thumb downs, sino también con la respuesta, ¿no? El texto, entender el texto del el cliente, ¿no? Es decir, oye, eh, imagínate, quiero cambiar las ruedas a mi coche y, por ejemplo, le digo, vale, pues te voy a cambiar la cadena de la moto. Y lo que dice es, "Oye, no, 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 lo que yo quiero es cambiar las ruedas". Eso que es una respuesta, también lo podemos recuperar y podemos analizar justamente ese feedback, ¿vale? Más cositas. Y al final entendemos al final Agentforce como si fuese un superagente, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Tenemos esa anatomía del agente donde, por un lado, tenemos cada agente que construyamos, tiene sus topics, tiene sus acciones, pero claro, podemos tener muchos agentes construidos y la interfaz al final va a ser la misma, ¿no? Yo entro a la web, por ejemplo, y se me abre la ventana de interacción con el agente y yo le pregunto por lo que yo quiera, no por lo que espera, por ejemplo, un bot, ¿no? Al final, típicamente cuando veíamos el bot de Iberia y tal, pues al final te decía, ¿qué quieres hacer? Resolución de problemas de maleta, cambio o información de vuelo o no, yo escribo lo que yo veo, lo que yo necesito, ¿vale? Y entonces lo que hace ese Agentforce, ese superagente, es entender todo lo que está haciendo la conversación y dirigirle a la gente que realmente toca, ¿vale? Ese es el motor de lanzamiento que estamos utilizando detrás, que al final me ayuda a gestionar todas esas capas de necesidad que tenemos, ¿no? Dentro del proceso. Y todo eso a través de cualquier canal, ya sea self-service, ya sean los canales digitales, ya sea teléfono, ya sea web, etcétera. ¿Sí? Ok. Temas interesantes, también el tema de la voz. El tema de la voz cada vez está mejorando cada vez más. Llevamos trabajando en ello más de, yo diría, casi 15 meses, es decir, 6 meses después de que empezase la parte de Agentforce, ya estamos hablando de, oye, ¿y la voz para cuándo? ¿Cuándo vamos a poder interactuar con un agente a través de voz? Había una serie de elementos clave, como por ejemplo el tema de la respuesta, ¿no? El tema de cómo verbaliza, cómo genera justamente esas coletillas, ¿no? Mientras él está pensando, ¿no? Es decir, y generarlas de manera natural, ¿no? Para que al final, mientras que está él buscando información, porque llega a hacer una llamada API donde sea, etcétera. En mi caso no tengo que hacer llamadas API, simplemente tengo que estructurar el mensaje que os estoy dando, pero él lo tiene que hacer también de una manera natural en la voz, ¿vale? En este caso lo estamos ya sacando GA. Hay demos súper chulas. Si puedo, también os pasaré vídeos porque son tremendos. Parece que estás hablando con un humano. Y todo eso, de momento, lo tenemos en inglés y lo vamos a empezar a sacar también con otros idiomas, el castellano, el francés, etcétera, para que podamos cubrir todo el espectro, ¿no? Pero eso he añadido también esto porque creo que es súper relevante
Y también para que veáis también que es muy importante la parte de la predictibilidad, ¿no? Es decir, si tú le dejas a ChatGPT que tú hables directamente con él, que podemos hacerlo, ¿no? Puedes mantener una conversación con ChatGPT. Hay veces que le patina un poco y hay veces que ya empiezan también a tener la parte esa de, ahora te explico, y empieza a meter coletillas que tú puedes gestionar. Aquí, de hecho, puedes hasta configurar esas coletillas para que las utilice o genere algún tipo de ruido para que no quede la sensación de silencio incómodo. ¿Sí? Perfecto. Em, Principalmente hay dos tipos de agentes, ¿vale? Dentro de lo que sería el mundo de Agentforce. Uno, que serían lo que llamamos Customer Facing, ¿vale? Que son los que están normalmente asociados a atención directamente al consumidor, al cliente, ¿vale? Os he puesto aquí unos 3 ejemplos, tanto de Service, Commerce y Marketing, donde al final es el case deflection, que es el típico, oye, en vez de que estén bombardeándome al contact center, lo que voy a hacer es aquellas conversaciones que sean más sencillas, pues que primero pasen por el agente, por ejemplo, a través de voz, etcétera, ¿vale? Y que al final es el humano se encargue de lo que realmente necesite de algo, ¿no? Necesite de atención real y que necesite operar muchas cosas. En la parte de e-commerce, por ejemplo, hay casos típicos, por ejemplo, el personal shopper, ¿no? La parte de recomendaciones personalizadas en base a tus gustos que ya tenías, etcétera, ¿no? Y cómo te va ayudando, te va guiando por la web, ¿vale? Y en la parte de marketing, pues cómo podemos hacer en la parte del lead nurturing, ¿no? Es decir, cómo podemos ayudar o cómo podemos capturar esos leads para que finalmente lleguen a sales y puedan cerrarlo ellos en esas oportunidades que se están generando en diferentes canales, ¿vale? Y también tenemos la parte de Agentforce para empleados, es decir, cómo podemos ayudar a los usuarios, en este caso de Salesforce, a llevar a cabo sus tareas. En la parte, por ejemplo, de Sales Cloud, pues, ¿cómo puedo hacer que un lead qualification? Yo tengo la información que me está llegando por diferentes canales y yo quiero que me cualifiques cuál es el mejor lead en base a la información que estoy viendo en pantalla, porque al final muchas veces estamos recopilando mucha información y al final tenemos dudas a la hora de cualificar ese lead. Por otro lado, la parte de industrias. Por ejemplo, la parte del employee onboarding. Es decir, cuando alguien entra en la empresa, cómo le vamos ayudando a que se vaya adaptando a los procesos de la empresa, etcétera, ¿vale? O, por ejemplo, en Data Cloud, cómo puedo hacer para crearme, por ejemplo, un segmento. Directamente yo le pregunto a Agentforce, oye, créame un segmento con estas características y me crea el segmento, ¿vale? Tenemos claro estas dos partes, Agentforce Client Facing y Agentforce para empleados, ¿vale? Y al final aquí los podemos crear como os hemos comentado, de una manera súper sencilla, básicamente a través de dos partes, que por un lado sería el builder tradicional, que es utilizando solo lenguaje natural, y la parte de Agentforce Script, que nos permite utilizar no lenguaje de programación, no hace falta saber Python, no hay que saber eh, JavaScript, no hay que saber Java, nada de eso, sino que directamente es con un metalenguaje, somos capaces de desarrollar esos agentes para que al final orquesten cualquier tipo de caso de uso. Estos son también, os he dejado aquí algunos casos de uso que se están desarrollando y que están implementados en clientes, como veis. Es decir, tenemos la parte de, por ejemplo, del Member Concierge para la parte de Loyalty, que está utilizando Equinox, o GlobalPay, o SinglePath, o, por ejemplo, la parte de Lead Qualifications, que lo están utilizando tanto Siemens, Leonard o Indeed. Es decir, aquí al final como veis, los casos de uso son muy variados. De hecho, al final os dejaré, hay otra slide donde al final tenemos más de 300 casos de uso asociados a todo esto, ¿vale? Y dentro de lo que sea la sesión, que estoy hablando mucho y muy rápido. No te quería interrumpir, Carlos, pero está genial todo. Me quedo con varios puntos también que seguramente podamos comentar en otra oportunidad y consultas que podamos hacer por fuera. Apple Chain, la integración. No quise interrumpir, pero el ecosistema de Salesforce probablemente sea un vehículo para esa conversión, esa transformación digital que queramos abordar en alguno de nuestros departamentos, ¿no? Entonces, no veamos a Salesforce, a veces pasa en clase
cuando estamos realizando algún tipo de nube o algún tipo de servicio específico de Salesforce, está abierto, ¿no? O podemos integrar, tenemos AppChain, ahora mismo lo que comentaba Carlos, estamos integrando una solución de wallet, ¿no? Trabajándola para integrarlo con cualquiera de estas nubes, ¿no? O sea, con Service, con Sales, y podemos construir, desarrollar e integrar, ¿no? No veamos que sea una plataforma cerrada, ni mucho menos, más bien lo contrario, ¿no? Y más con Data Cloud como el centro, digamos, de los datos que podamos traerlos de cualquier fuente. Hemos preparado al final, ya un poco tratando de terminar y para pasar a la parte de preguntas, y creo que tiene colación a una pregunta que que han puesto en el chat. Un caso de uso, bueno, algo importante en consultoría, lo hablábamos esta mañana con Carlos, es poder definir ese problema, ¿no? Ese pain, ese dolor, y saber traducirlo en una necesidad, en un requisito, ¿no? Ese caso de uso que es el clave, que va probablemente a ser un antes y un después, ¿no? Y que nos permita dar un salto. Precisamente con Agentforce, ese gap entre poder realizar y hacer realidad automatizaciones, y cabe el término, inteligentes y que generan comportamientos personalizados, hemos querido traerle en este caso de uso. ¿Cuál es el caso de uso? Pues un problema en ventas donde los clásicos registros que están dormidos, ¿no? Esos clientes que están dormidos, esos clientes fríos, y que necesitamos reavivarlos, ¿no? Por eso hemos puesto el Reviver, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos? Como decía, en un momento hay muchos módulos, hay mucha plataforma, en ese ecosistema que ponía al principio Carlos, pero podemos ir acotando, y la verdad que el caso de uso, que en este caso planteamos, es recuperar leads fríos, dormidos. Entonces, sabemos de primeras que es en el ámbito de sales, en la parte de ventas. Ya sabemos que vamos a trabajar probablemente con esto, con la nube de sales, ¿no? Y el complemento a Sales es tener pues Data Cloud, como dice en la primera caja, una infraestructura mínima para empezar a arrancar modularmente, ¿no? Si queremos dar, para este caso de uso, de revivir leads fríos, en darle también la capa de marketing, podríamos, pero para este caso específico, para hacerlo muy sencillito y explicable, es Sales Cloud, la nube de Sales Cloud, Enterprise, ya con esta capa de Data Cloud o Data 360 ya incluida, ¿no? En este caso, y a partir de este modelo que tendríamos implementado, tenemos acceso a esos leads, a ese modelo, ¿no? A esos datos que están en algún objeto de nuestra nube de sales. La activación de Einstein, a partir de aquí, la configuración específica y escogiendo el modelo con el que vamos a trabajar, ¿no? A partir de esto. Engine Builder, construimos esos requerimientos, ¿no? Con lenguaje natural, como ha dicho Carlos, o si no, pues estructurado con la parte de script, para esa parte, para que sea más determinística. En este caso específico, damos las instrucciones a la gente con Engine Builder, lenguaje natural, y le especificamos el canal de actuación. En este caso, pasamos a Flow Builder, que es donde ya directamente se va a ejecutar ese requisito, y detectan los leads que tengan la condición que definamos. En este caso, mayores a 15 días, y que enriquezca la data, y que esto se enriquezca o se gestione a nivel de Data Cloud. Generaría esos registros específicos, y la siguiente acción sería generar un email específico con esos datos que han sido trabajados para lanzar una campaña. Aquí, concretamente, con una acción muy específica, se estima un 27% de leads recuperados a partir de esos leads dormidos, ¿no? Antes, pues probablemente teníamos que estar trabajando ese segmento de una manera aislada, ¿no? Echando horas, y ya dejamos planificado con Engine Builder este segmento, y esto se va a ir enriqueciendo y ir trabajando en un círculo virtuoso, tal cual, ¿no? Aquí, Carlos, no sé si quieres agregar algo en este modelo muy sencillito de poder implementar un caso de uso de recuperar leads dormidos. No, yo creo que lo has explicado genial. Es decir, es al final lo que, partiendo de la base que hemos visto antes, es decir, aquí al final lo que vamos a poder hacer es, por un lado, dejar a la gente que trabaje sobre la información y el contexto de cada uno de los diferentes leads para darle ese mensaje, esa experiencia personalizada. Y al final cualificar y, en este caso, revivir
esos leads que pueden estar dormidos o que no tenemos contacto con ellos. Es decir, si al final es sabiendo cómo es cada uno, porque sabemos, tenemos todo el contexto, si ha navegado por la web, qué partes, qué secciones, en qué producto estaba interesado, vamos a poder hacer que ese agente le dé o aporte esa experiencia personalizada a cada uno de Vale, ellos. ya, genial, Carlos, gracias. Que pasamos a la siguiente, creo que es ya la segunda parte. Bueno, entonces, lo que decíamos, ¿no? Un criterio, el input, esos registros de nuestro objeto específico, en este caso en Sales, 18 días sin actividad, de repente también, como ha dicho Carlos, también detectar qué fue lo último que hizo, ¿no? De repente estuvo revisando una parte de nuestro catálogo en la web, ¿no? Según corresponda, y lanza el email personalizado en función a lo último que hizo, ¿no? No simplemente invitarle a que vuelva, ¿no? Sino ver cuál fue la trazabilidad de su última interacción en nuestros soportes, en nuestra infraestructura, digamos, de ventas, ¿vale? Esta implementación, evidentemente, en el contexto que tengamos de conocimiento de las herramientas, pues estamos hablando de un setup específico de 4 horas, ¿vale? Y el porcentaje de leads recuperados. Esto lo hemos querido apuntar al final, digamos, el consumo, esa interacción que tiene el agente es interesante porque es un coste efectivo, es como funcionan como unos bonos, ¿no? Unos bonos de consumo. Entonces, si necesitamos tirar de esos agentes que van a activarse en función a una necesidad de negocio o se cumple un requerimiento o una condición en el sistema, se lanzará y si imaginemos que no tenemos lead dormidos, porque todos ya están fuera, todos están activos, pues no se lanzarán esos agentes, ¿no? Específicos. Entonces, al final nos ahorramos también porque no tiramos, digamos, de esos procesos. ¿Vale? Carlos, no sé si yo, de mi parte, yo un poco por pasar a las preguntas, podríamos decir alguna cosa más, pero si quieres vamos abriendo alguna pregunta que hay por aquí. Decían, ¿cuál sería el mejor camino de aprendizaje que podría tomar un novato para el desarrollo e implementación de agentes? Si quieres, no, como quieras, Carlos, comentas tú o los dos, como quieras. Como quieras, decir, yo tengo una slide específica para eso, que es esta parte de aquí, que por un lado eso es aprendizaje autónomo, es decir, eso es aprendizaje sin soporte más allá de lo que tú puedas ver dentro de lo que tenemos. Tenemos la parte de Trailhead y Agent Blazer, donde al final eres tú de manera eh, autodidacta, como si dijese, aunque están explicados y tal, vas a poder, pues, tocar, de hecho, porque al final es cuando cuando entras aquí, puedes recibir una org de Salesforce, es una instancia de Salesforce donde vas a poder jugar, creándote tu propia gente, etcétera, etcétera, ¿vale? Sí, aquí como dice Carlos, Trailhead es la plataforma de formación que también tiene Salesforce desde sus inicios prácticamente. Está muy bien. Ahí también tiene la posibilidad de dar de alta instancias para probar lo que se está leyendo y revisando. Y pues también en DKS podemos asesorarlos más específicamente para formación. Y Trailhead y AM Blazer es un complemento genial para poder trabajar esto, ¿no? Y como hemos dicho ahora en el caso de uso, ¿no? O sea que de todo ese ecosistema, para trabajar algo específico, ¿con qué empezamos? ¿No? Entonces, la respuesta sería acotar un caso de uso. Si te pones a revisar la documentación que está en las plataformas que ha dicho Carlos, podrías empezar a emular, ¿no? Y decir, vale, tengo esta pieza, entonces puedes empezar así. Si es tu pregunta concreta, creo que te podrías ayudar. La otra es, dice, tengo dos dudas. Esto va más para la parte de publicidad, ¿no? Me entiendo publicidad de la empresa, entiendo. Se va a explicar cómo generar un agente que nos apoye en el área de ventas, lo que hemos dicho en el caso, ¿no? El caso un poquito muy acotado, con un caso muy sencillo, pero hemos querido decir cuál es el caso, qué piezas necesitamos de ese ecosistema que ofrece Salesforce, y a partir de ahí, pues puedes ir escalando, ¿no? Hemos solamente trabajado con la nube de Sales, ¿no? Con la parte de Sales. Podríamos agregar marketing para seguir arrancando otras campañas a partir de ese caso específico, ¿no? Eso es. Aquí déjame que simplemente que aporte esta parte de aquí. Es decir, aquí os he dejado más de 300 agentes y acciones para cada industria. Es decir, nosotros ya por defecto ya vienen una serie de agentes y hay una serie de casos de uso que ya están cubiertos. Por ejemplo, en la parte específica de ventas,
Tenemos el account summary, es decir, es que te puede hacer el resumen específico de toda la cuenta, de todas las actividades que ha hecho, para, por ejemplo, ayudarte a preparar una reunión previamente. Tienes el Sales Coach, es decir, es que tú, previo a tener una conversación con un cliente, le puedes hacer el speech a la gente para que te dé feedback y te diga cuáles son las áreas de mejora que puedes hacer. También tienes la parte de emails, donde también te ayuda a generar emails específicos con el lenguaje de la compañía, etcétera. Y aquí, como veis, pues tenemos aquí, pues, por ejemplo, la parte de forecast, tanto de oportunidades, de ejecución de oportunidades, etcétera, etcétera. Es decir, aquí a finales tenemos tanto, como comentaba Osvaldo, para ventas, para atención al cliente, para marketing, para loyalty y para cualquier industria, de hecho. Sí, gracias, Carlos. Por ir también comentando un apunte, tenemos más de 10 años en consultoría en Salesforce, en toda la tecnología de CRM, y con muchos fabricantes, y la verdad que el producto está tan maduro y arrancó, como contaba Carlos, hace más de 2 años solamente con el concepto de Agentforce, de agentes, ¿no? La parte de agentes, que nos permite ahora poder desarrollar o poder implementar proyectos en las compañías de una manera más casi plug and play. No quiero decir plug and play porque hay cosas que revisar, evidentemente, como cualquier proyecto, pero está mucho más cercano, implementable, ¿no? Y con casos de uso específicos podemos hacer POCs, ¿no? Que son pruebas de concepto, y se puede ver realmente cómo la tecnología madura, segura, especialmente lo de Trust Layer es clave, ¿no? O sea, tener muchísimo cuidado con otras, digamos, otras soluciones que pueden poner en riesgo, digamos, la salud de la empresa, ¿no? Tener un problema complicado en cuanto a la seguridad de la información, pero sí vamos más seguros cuando tenemos modelos que están maduros y especialmente estructurados desde la raíz, del modelo de datos que podamos tener o implementar con este tipo de proyectos. No sé si hay alguna duda más, no sé si está por ahí las compañeras de DKS. Quedo a disposición de vosotras si queréis ir cerrando o comentando alguna cosa más. Nada, simplemente agradeceros a vosotros por vuestra participación, por vuestro tiempo y a todos los que nos han dejado, bueno, han acudido, nos han dejado alguna pregunta, pues lo mismo. Os mandaremos la grabación a todos para aquellos que la queráis volver a ver o para quien no haya podido conectarse o se haya tenido que ir. Si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir a info@kschool.com y nada, que muchas gracias a todos. Gracias Osvaldo, gracias Carlos y que tengáis buena tarde. Muchas gracias a todos, Carlos, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, adiós, hasta luego.